Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con esta tercera parte de la unidad número 1 correspondiente a el tema de termodinámica. En la última clase habíamos hablado sobre la primera ley de la termodinámica y habíamos enunciado la misma, la cual decía que para cualquier sistema cerrado la cantidad de calor que ingresa a un sistema se transforma en trabajo desarrollado y variación de la energía interna. La ecuación que rige la primera ley es calor igual a trabajo más variación de la energía interna, donde Q es el calor añadido al sistema, W es el trabajo efectuado por el sistema y delta de U es el cambio de la energía interna, es decir, es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Ahora vamos a ver la convención de signos para poder resolver cualquier problema o ejercicio de termodinámica. La convención de signos me dice que, teniendo en cuenta mi sistema termodinámico, con respecto al calor, el calor va a ser mayor a cero si el sistema absorbe calor. Como por ejemplo podemos hablar de un recipiente que recibe calor o que se lo calienta. En ese caso se dice que el calor tiene un signo positivo. El calor va a ser negativo cuando ese sistema libere calor, es decir, por ejemplo, cuando se esté enfriando algún sistema termodinámico. Y con respecto al trabajo, me dice que el trabajo va a ser negativo o menor a cero si el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Un ejemplo común con respecto al trabajo negativo o trabajo menor a cero es el del pistón cuando se lo comprime. Cuando se comprime el pistón, el entorno de afuera está realizando un trabajo sobre el sistema que sería el pistón. Y el trabajo va a ser positivo o mayor a cero cuando el sistema realice trabajo hacia el entorno. En este caso, podríamos citar un ejemplo del mismo pistón en el cual se produce una expansión, es decir, se calienta todo el gas contenido dentro del pistón, lo cual hace que su volumen aumente y por lo tanto el émbolo del pistón cambie su volumen y se desplace hacia afuera. Entonces el sistema está realizando un trabajo hacia el exterior o hacia el entorno. En esta imagen es lo que estuvimos hablando recién. Tenemos el pistón con un émbolo que es móvil, ¿sí? Y en la segunda figura, la que está en la parte derecha, tenemos el mismo pistón, el cual está realizando un trabajo hacia el entorno debido a una expansión del volumen que se encontraba adentro de ese pistón. Veamos un ejemplo práctico para poder aplicar la primera ley de la termodinámica. Un sistema termodinámico cerrado liberó 120 Joule de calor a su entorno y sobre él se realizó un trabajo de 280 Joule. Determinar la energía interna final del sistema en Joule si la energía interna inicial es de 286,6 Joule. Entonces, lo que estamos teniendo en cuenta en este ejemplo es que me está aclarando que el sistema termodinámico es cerrado. Por lo tanto, podemos aplicar la primera ley de la termodinámica. La primera ley me dice que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. El enunciado me está preguntando cuánto vale la energía interna final del sistema. Entonces, desarrollando un poco más esta ecuación, tenemos que el calor va a ser igual al trabajo más la energía interna final menos la energía interna inicial. Si despejamos la energía interna final, que es la variable que nos está preguntando el enunciado, el problema, nos quedaría energía interna final igual a calor menos trabajo más energía interna inicial. Ahora veamos qué sucede con los datos que nos da el problema. ¿Qué me dice el problema con respecto al calor? Me dice que el sistema liberó 120 Joule de calor. Por lo tanto, si
el sistema libera calor y según la convención de signos que hicimos anteriormente, ese calor es negativo. Por lo tanto, el calor va a ser igual a menos 120 joules. ¿Qué me dice con respecto al trabajo, el enunciado? Me dice que sobre ese sistema se realiza un trabajo de 280 joules. Cuando sobre un sistema termodinámico se realiza un trabajo, ese trabajo es negativo. Por lo tanto, el trabajo va a ser menos 280 joules. Más 286,6 joules, que corresponde a la energía interna inicial. La energía interna inicial y la energía interna final, a diferencia de el trabajo y el calor, no tienen un signo, solamente el calor y el trabajo. Reemplazando todos los valores correspondientes y resolviendo el ejercicio, me queda que la energía interna final es igual a 446,6 joules. ¿Cuáles son los tipos de transformaciones termodinámicas? Según la variable termodinámica que permanezca inalterable, ya sea la presión, el volumen, la temperatura y el calor, se consideran las siguientes transformaciones. Una transformación isobara, que es a presión constante, cuya gráfica es la siguiente. Presión en función de volumen. La presión permanece constante, por lo tanto se observa una línea recta en la cual se produce una expansión del volumen o una disminución del volumen dependiendo cuál va a ser el volumen inicial del mismo. Una transformación isocora, que es a volumen constante, en el cual también se puede observar que a volumen constante la presión se va modificando, ya sea aumentando la presión o disminuyendo la presión, pero siempre a volumen constante. Tenemos una transformación isotérmica, en donde en el diagrama presión-volumen podemos ver una asíntota horizontal, en el cual la temperatura es constante. Y por último, una transformación adiabática, es decir, una transformación donde no hay una transferencia de calor, en donde la gráfica podemos observar que es similar a una transformación isotérmica en el diagrama presión-volumen. Ahora vamos a hablar qué sucede cuando se combinan todos los procesos o las transformaciones termodinámicas que vimos anteriormente. Cuando combinamos todas esas transformaciones aparece lo que se denomina como ciclo termodinámico. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema es nula. Con esto queremos decir que termina en el mismo estado en el que comenzó o en el mismo estado inicial. Si lo queremos representar en forma gráfica, tenemos este diagrama presión-volumen, en la cual están involucrados todos los procesos termodinámicos vistos anteriormente. Tenemos el camino de 1 a 2, que es una transformación isotérmica, de 2 a 3, isocórica a volumen constante, de 3 a 4, isotérmica nuevamente, y de 4 a 1, que es isocórica nuevamente. Entonces, una combinación de todos los ciclos, de todas las transformaciones termodinámicas constituyen un ciclo termodinámico, en donde el estado inicial es igual a el estado final de este conjunto de transformaciones. Bueno chicos, hasta aquí vamos a llegar en esta clase. En la próxima clase vamos a continuar con la parte de la segunda ley de la termodinámica y el ciclo de Carnot. Y vamos a ver algún ejemplo práctico. Hasta luego chicos.